Vamos a tener una meditación de la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en dos pasajes. El primer pasaje está en Romanos capítulo 6, en el verso 14. Y el otro pasaje también está en Romanos capítulo 10, en el verso 4. Primero, Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos capítulo 6, en el verso 14. Cuando ya lo tengan, le ponen por ahí una marquita y después buscan Romanos capítulo 10, en el verso 4. Romanos capítulo 10, en el verso 4. Muy bien. Voy a leer Romanos capítulo 6, en el verso 14. Y después, hermanos, ustedes van a leer Romanos capítulo 10, en el verso 4. Pero con la mirada leen el primer pasaje. Dice así, hermanos, en Romanos capítulo 6, en el verso número 14. Dice de esta manera, hermanos: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy bien. Ahora ustedes, hermanos, leen Romanos capítulo 10, verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Muy bien. Cerramos nuestro. Ya es el momento, divino Dios, de meditar en tu santa y bendita palabra. Te pido, Padre, en el nombre de tu bendita palabra. Te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú prepares el corazón y la mente de mis hermanos, que con sus mentes, divino Señor, puedan entender, razonar, discernir muy bien esta palabra. Y después que ya la hayan entendido, Señor, de sus mentes la pasen a sus corazones. Y ahí, divino Señor, la guarden, para cuando la necesiten, divino Señor, ahí la tienen, Dios Todopoderoso. Para mí te pido, divino Señor, extiende tu mano y ponla sobre mí, y desde mi cabeza hasta mis pies, divino Señor, cúbreme, divino Señor, con tu presencia. De tal manera, Señor, que mi corazón esté lleno, mi mente esté iluminada, mi lengua se desate, divino Señor, para poder explicar, divino Señor, lo que tú ya pusiste en mi mente y en mi corazón. Vamos a dar principio a esta explicación, a esta plática, Señor, en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, damos principio a esta meditación de tu palabra. Amén, amén y amén. Gracias a Dios. Siéntense, mis hermanos. Este asunto, hermanos, o este tema, se llama la ley y la gracia. La ley y la gracia. Así se llama, hermanos, el tema. La ley y la gracia. Muy bien. Como ustedes se dan cuenta, hermanos, en Romanos 6, 14 nos dice así: porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, sino bajo la gracia. Y el segundo verso dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que... Tratar de explicar, hermanos, este asunto, este tema que se llama la ley y la gracia. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? ¿Cómo se llama el tema, hermanos? La ley y la gracia. Muy bien, hermanos. Todos nosotros, los que estamos aquí y los que faltaron, hermanos, y los que vinieron en la mañana, todos nosotros, los cristianos, los de la iglesia del Arca de Noé, aseguramos, hermanos, muy poquito, uno que otro será el que todavía no le entiende bien, pero casi todos los que estamos aquí aseguramos que hoy en este tiempo no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Verdad que sí, hermanos? Bueno, de alguna manera
ya en el tiempo que ustedes tienen, ya se ha explicado, hermanos, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy bien. Entonces, hermanos, como todos nosotros los cristianos aseguramos que no vivimos hoy en la ley, sino en la gracia, muy bien. Entonces ahora voy a tratar de explicar, hermanos, qué pasaría si nosotros estuviéramos en la ley, como antes se estaba. Antes de que viniera Cristo, se estaba viviendo en la ley. Muy bien. ¿Qué pasa en la ley? Vamos a ver unos pasajes para que nos demos idea cómo se vivía o cómo se trataba la gente cuando estaba bajo la ley. Vamos a leer este pasaje que se encuentra en Gálatas, capítulo 4, y en los versos 4 al 7. Gálatas, capítulo 4, en los versos 4 al 7. Y dice así, hermanos, en Gálatas, capítulo 4, en los versos 4 al 7. Gloria a nuestro Dios. Dice de esta manera, hermanos, Gálatas 4, en el verso 4 al 7. Dice así, hermanos, gloria a Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, oigan bien, hermanos, nacido de mujer y nacido bajo la ley. 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Muy bien. Entonces ahora, hermanos, de acuerdo a esta lectura, nosotros antes, hermanos, vivíamos bajo la ley, pero ahora bajo la gracia. Y ya no somos esclavos, sino hijos, correcto. Pero en los tiempos aquellos sí se vivía bajo la ley y éramos esclavos. Otro pasaje de referente a la ley. Libro de los Romanos, capítulo 3, en los versos 19 al 20. Libro de los Romanos, capítulo 3, en los versos 19 y 20. Y dice así, hermanos, oigan bien, dice así. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, oigan bien, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Correcto, hermanos? Todo lo que dice la ley, lo dice a todos los que están bajo la ley. Entonces, hermanos, ¿para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, todos los que están bajo la ley. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Correcto, hermanos? Entonces la ley nos dice cuándo nosotros estamos en pecado. Y por eso estaba viviendo la gente de aquel tiempo bajo la ley. Muy bien. Vemos otro pasaje, en Romanos también, capítulo 7 y en el verso 7. Estamos hablando cómo era antes, hermanos, la ley, Romanos capítulo 7 y en el verso 7 también. Y dice así: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Así es que entonces, hermanos, la ley nos dice cuándo estamos haciendo mal
y cuándo estamos haciendo bien. Pero como no vivíamos, hermanos, en la gracia, pues la ley siempre se buscaba y a la persona que iban a juzgar, y la ley siempre condenaba, y siempre condenaba, y siempre condenaba, hasta que vino Cristo. Muy bien. Pero vemos otro pasaje referente al asunto, hermanos, y vemos Hebreos capítulo 10 en el verso 28. Hebreos capítulo 10 en el verso 28. Hebreos capítulo 10 en el verso 28. Todos estos pasajes son referentes a la ley. Capítulo 10 en el verso 28. Y dice así, hermanos, oigan bien. Muy bien. Dice así, hermanos. Hebreos capítulo 10, verso 28. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irrevisiblemente. El que viola la ley en esos tiempos, hermanos, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irrevisiblemente. No había de otra, hermanos. La ley siempre era puro condenar, puro mátalo, mátalo, mátalo. Muy bien, así estaba. Pero vemos este último pasaje referente a la ley. Hay muchos, pero nomás escogí este para que nos ubiquemos cómo estaba viviendo la gente cuando estaba viviendo bajo la ley. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. En el verso 9 al 11. Primera de Timoteo, capítulo 1, en los versos del 9 al 11. Y dice así, Primera de Timoteo, capítulo 1, en los versos del 9 al 11. Gloria a Dios, hermanos. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Cristo nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito. ¿No es? Ay, Señor Dios Todopoderoso. Primera de Timoteo, capítulo 1, en los versos 9 al 11. Ay. Es que aquí, bueno, sí, tienen razón. Gracias, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 1, en los versos del 9 al 11. Ahora sí ya estoy en Primera de Timoteo. También estaba ya en Primera de Timoteo, pero está junto. Primera de Timoteo, capítulo 1, en los versos del 9 al 11. ¿Ahora sí, hermanos? Bueno. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces el apóstol Pablo, en sus tiempos todavía estaba hablando de la ley, hermanos, y les decía cómo era la ley. ¿Por qué? Porque les tenía que decir también cómo era lo de Cristo. Entonces la ley era así, y ahora en lo de Cristo, y ya les explicaba qué era lo de Cristo. Y así se ganaba la gente para Cristo. Muy bien, hermanos. Esos pasajes escogí para que viéramos cómo era la ley.
¿Y para quién era la ley? Nos dice así, que fue dada para los transgresores, y para los desobedientes, y para los impíos, y para los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, los que le quitaban la vida a su papá, y para los matricidas, para los que le quitaban la vida a su mamá, y para los homicidios, y para los fornicarios, y para los sodomitas, que ahora ya le están permitiendo que se casen, hermanos. Bueno, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, dijo el apóstol Pablo. Muy bien, esos son entonces, hermanos, los pasajes referente a la ley, para que nos demos una idea cómo era en los tiempos de la ley. Muy bien. Ahora vamos a ver, hermanos, cómo es ahora en la gracia. Esos, como ya vivimos en ella, nomás escogí 3. Vamos a leer Romanos capítulo 3 en el verso 24. Romanos capítulo 3 en el verso 24. Y dice así, hermanos: siendo justificados gratuitamente por su gracia, o por su amor, o por la misericordia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces ahora, hermanos, nuestros pecados, el Señor nos dice que vamos a ser justificados, hermanos, por su amor. Muy bien. Eso nos dice Romanos 3:24, correcto. Vamos a ver otro. Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios capítulo 2, verso 8. Y dice así, hermanos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. ¿Correcto, hermanos? Pues es un don de Dios. Muy bien, entonces así es ahora. Último pasaje referente a la gracia. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 14. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 14. Dice la palabra del Señor así, en Primera de Timoteo. Ahora sí no me equivoco, hermanos. Primera de Timoteo capítulo 1, en el verso 14. Dice así, hermanos: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces ahora a veces nosotros nos aprovechamos de la gracia y hacemos muchas cosas. ¿Al fin que qué, hermanos? Al fin que no las van a perdonar. Bueno, pero el asunto, hermanos, no es que sepamos que nos las van a perdonar, porque puede ser que nosotros nos vamos con la idea de que como me las van a perdonar, yo sigo haciendo y sigo haciendo y sigo haciendo. Pero el asunto es de que si en eso es que sigo haciendo y sigo haciendo, nos sorprende la muerte, hermanos, entonces se acabó la gracia. Se llega uno al juicio y ahora sí, hermanos, si no fuiste perdonado en el tiempo de la gracia, entonces ya llega usted a cuando Cristo va a hacer juicio a toda la gente, vivos y muertos. Por eso es importante, hermanos, que si nosotros, cualquiera de los que estemos aquí, hacemos alguna cosa que nos, ¿cómo puedo decir, hermanos? Alguna cosa que por equivocación no estábamos muy bien centraditos y empezamos a vociferar o empezamos a hacer y hicimos alguna cosa. Muy bien. Entonces, hermanos, si ya nos dimos cuenta que hicimos una cosa y que estuvo equivocada, la palabra del Señor nos dice que tenemos que ir corriendo,
Ajá. Que tenemos que ir rápido a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo para pedirle que nos perdone lo que hicimos de mal. ¿Sí me explico, verdad, hermanos? Bueno, no debemos de dejar pasar mucho tiempo, ni debemos de dejar que se amontonen unos cuantitos para que después vayamos a Cristo. Equivocación, pecado, lo que hayamos hecho, hermanos, e inmediatamente que nos dimos cuenta que no hicimos bien, e inmediatamente tenemos que buscar a Cristo. Él siempre está con los brazos abiertos diciendo, vengan a mí, los que estén cargados, trabajados, afligidos, menesterosos, tristes, angustiados, etcétera, etcétera, vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. ¿Correcto, hermanos? Así es que entonces no tenemos que dejar que se nos amontonen por ahí algunos cuantos pecados. E inmediatamente, hermanos, el apóstol Pablo hasta dice que cada vez que nos vayamos ya a dormir, hermanos, cuando ya nos vayamos a dormir, entonces, antes de dormirnos, hacer un recuento, qué pasó con nosotros en ese día. Y si hubo alguna cosa, hermanos, que hicimos que no estuvo de acuerdo a la voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo que antes de dormirnos, hermanos, porque si no a lo mejor soñamos feo de todo lo que hicimos, hermanos, entonces dice que le pidamos perdón a Cristo para que ya podamos descansar tranquilamente. Hermano, si por alguna razón usted en estos tiempos, hermanos, ha estado soñando feo, dice, ay, quién sabe pero por qué soñé re feo. Haga un recuento de su vida. Cuéntele al Señor Jesucristo para que cuando ya el Señor Jesucristo le perdone sus pecados antes de dormirse, entonces usted ya pueda dormir tranquilamente. Amén, hermanos. ¿Quién ha soñado feo en estos días? Ay, qué bonita iglesia, hermanos. Nadie, todos están bien delante de Dios. Gracias a Dios, hermanos. Muy bien. Entonces, hermanos, esa es la gracia. Muy bien. Hermanos, la gracia, hermanos, la ley, hermanos, es para conducirnos a Cristo. Hermanos, así está la ley. Aquí hay textos de ley. Aquí hay textos de ley. Y nosotros vamos caminando aquí. Cuando, hermanos, cometemos algún error, ese texto siempre nos dice, de ley, siempre nos dice que nos van a ejecutar. Pero como Cristo ya está y ya vino desde hace mucho tiempo, hermanos, entonces ahora estas cositas, hermanos, la ley que está aquí, como que nos encajona, hermanos, y como ya no sabemos para dónde irnos, puesto que por aquí no podemos salir y por aquí no podemos salir, solamente nos queda para allá. Y allá, hermanos, a una distancia, dice la palabra de Dios, que estirando tu mano te puedes encontrar con Cristo. A esta distancia, hermanos, te vas a encontrar con Cristo. ¿Para qué? Para que le pidas perdón. Entonces, ¿qué hace la ley ahora en este tiempo, hermanos? Nos reduce el camino, para que no nos quede de otra más que solamente ir con Cristo y pedirle perdón. En otros pasajes de la Biblia, hermanos, dice que la ley es para nosotros como nuestro ayo. ¿Sí han leído ese pasaje? ¿Quién ha leído ese pasaje? ¿Ninguno? Bueno, todos. Dice que la ley es nuestro ayo. ¿Y qué cosa es un ayo, hermanos? Un ayo es una persona, hermanos, que educa a los niños ricos, porque nosotros como pobrecitos no tenemos para pagar un ayo o una institutriz para que eduque a nuestros hijitos. Y entonces por eso ahí nos las vamos arreglando nosotros y de cuando en cuando les ajustamos la medida a nuestros hijos porque ya se están pasando. Pero si hubiera una institutriz, si hubiera un ayo, lo contrataríamos si pudiéramos pagarlo y educaría a nuestros hijos, hermanos, y entonces el niño, por decir así, hermanos, se levanta a las 8 de la mañana, pero la institutriz o el ayo ya están ahí en la casa, 7:30, porque a las 8 en punto, hermanos, van y despiertan al niño.
El niño, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya son las 8, ya levántate. Ajá. ¿Qué va a hacer el niño? Primero lo van a meter al baño. Órale pues. Paz. Luego ya de que lo vistieron y lo cambiaron, hermanos, ahora te vas a desayunar. Ajá. ¿Por qué? Porque te vas a ir a la escuela. Todo eso va a ser la institutriz, todo eso va a ser el ayo. Y entonces, hermanos, cuando el niño ya se llegó y se sentó en su sillita y ya le pusieron su plato y todo eso, a veces nuestros niños, hermanos, cogen con su manita. ¿Sí han visto eso? Ay, no me vayan a decir que no. Sí, hermano, sí. Así hacen con su manita los niños. Y luego hasta le raspan así. Ajá. Y nosotros los dejamos porque son niños. Pero la institutriz no los deja. El ayo no los deja. Y le dice, no, niño, así no. Aquí está la cuchara. Ajá. Aquí está el tenedor. ¿Ah? Le enseña esas cosas, hermanos, para que el niño se vaya educando. Muy bien. Una vez, hermanos, que el niño empieza a ser educado, está bajo la institutriz, bajo el ayo. Y esa institutriz o ese ayo, ¿hasta cuándo termina? Hasta cuando el niño ya sabe hacer las cosas correctas, hermanos. Dicho de otra manera y en los términos religiosos, hermanos, la institutriz o el ayo termina, hermanos, porque esa institutriz o ese ayo nos llevan a Cristo. Y cuando ya, hermanos, nosotros estamos preparados porque ya el ayo nos corrigió aquí, ya el ayo nos corrigió acá, ya la institutriz ya nos dijo que así no es, ya la institutriz nos dijo que es de esta manera. Y entonces, hermanos, cuando nosotros ya somos cristianos, o cuando ya vamos a aceptar a Cristo, o cuando ya entendimos bien la palabra de Dios, entonces el ayo nos lleva y nos deja con Cristo. Ajá. Nos deja con Cristo y ya terminó su trabajo de la institutriz o del ayo. Cuando el niño, hermanos, ya se empezó a crecer y ya se hizo joven, a lo mejor o adolescente, no sé a qué edad, hermanos, entonces la institutriz le dice a sus patrones, el niño ya está preparado para lo que ustedes gusten. Y entonces, como el niño desayuna normalmente con su papá y con su mamá, así es de que entonces ellos ya ven como el niño, a la hora que ya se trata de comer, coge la cuchara, hermanos, ya le enseñaron cómo, y hasta ya le pusieron su trapito aquí, como a veces doña Guille me pone un trapito aquí porque se me caen las cosas. Y cuando ya los papás ven que el niño está educadito, entonces sí le sirvió la institutriz, sí le sirvió el ayo. Ajá. Pues esa ley nos sirve a nosotros de ayo o de institutriz, porque nos va diciendo, esto no lo hagas, esto no lo hagas, esto no lo hagas, esto no lo hagas. Y nos va poniendo un callejoncito hasta que nos deja con Cristo. Y cuando ya llegamos a Cristo, hermanos, entonces ya sabemos hacer muchas cosas que no debemos hacer. Ajá. Entonces, hermanos, ahí termina el trabajo del ayo. Entonces, la ley es para conducirnos a Cristo. Y la función de la ley termina cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Correcto, hermanos? Díganme si me explico. Nomás muevan la cabecita. ¿Sí? Muy bien. Correcto, hermanos. Porque quiero que se lleven esto, hermanos, porque esto es importante para ustedes y para mí también. Porque a veces pensamos y decimos nosotros, como muchas veces decimos, es mi vida y yo la puedo hacer como yo quiera. No, hermanos, no es su vida. Esa vida se la prestó Cristo y un día le va a tomar cuentas de esa vida. Esa vida se la dio Cristo y un día se la va a quitar, hermanos. Y por eso es necesario que ustedes y yo, hermanos, le hagamos caso a nuestro ayo, que es la palabra de Dios o que es la ley. Muy bien. Entonces, hermanos, la función de la ley o la función del ayo termina cuando nosotros aceptamos a Cristo, ya hablando en los términos de cristianos, Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador,
Vamos a ver este pasaje, hermanos. Gálatas capítulo 3, en los versos 24 al 29. Gálatas, hermanos, capítulo 3, en los versos 24 al 29. Gálatas, capítulo 3, en los versos 24 al 29. Y dice así la palabra del Señor, hermanos, en Gálatas, capítulo 3, en los versos 24 al 29. Dice así. ¿Amén, hermanos? Amén. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, hermanos, ¿Por qué? Porque la fe, hermanos, ahora ya nos hace estar en Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces ya tenemos un papá, ya tenemos ese papá que nos mandó educar y que ahora ya estamos educados por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Correcto, hermanos? Entonces, esta ley, hermanos, es nuestra institutriz. Esta ley es nuestro ayo. Y cuando esta institutriz ya nos llevó, hermanos, y nos va cerrando el camino, y por fin ya no nos deja ni para acá, y solamente está Cristo ahí. Cuando la ley nos entrega a Cristo, entonces nosotros, hermanos, ya no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo la tutela de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso leímos este pasaje, hermanos, del Gálatas 3, del 24 al 29. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, dice el 23, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí está claro el pasaje, hermanos? Dos hermanos. Bueno. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, pues porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Correcto, hermanos? Muy bien. Entonces, hermanos, así es como la ley está ahora en nosotros, porque la ley no se ha quitado, la ley ahí está. Todo aquel que quiera cumplir la ley, hermanos, ahí está para que la cumpla. Todos los que no quieramos, hermanos, estar en la ley, entonces estamos bajo la gracia, entonces estamos bajo el cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo nos contrató a un ayo, y esa es la ley. Entonces la ley para nosotros es solamente como ayo, porque nos va corrigiendo hasta que nos ponga bien educaditos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora, hermanos, vamos a poner 1, 2, 3, 4 ejemplos de la ley y la gracia. 4 ejemplos. A ver, abran sus Biblias. Lucas 15, en los versos 17 al 24. Lucas 15,
en los versos 17 al 24. Lucas 15, en los versos 17 al 24. Un ejemplo de la ley y la gracia. Lucas 15, en los versos 17 al 24. Muy bien. Dice así, 17 al 24. Dice así, hermanos. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuánto? ¿Sí estamos en el pasaje? Amén. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Muy bien. Me levantaré, dijo el hijo pródigo, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Muy bien. Entonces, este es un ejemplo, hermanos, de la ley y la gracia. Cuando estaba, hermanos, con el papá, le parecía que su papá era duro, le parecía que su papá no lo dejaba ir a divertirse con sus amigos a la ciudad o al pueblo, hermanos, y todo eso. Y un día le dijo a su papá, dame el dinero que me corresponde. Se lo dio y él le dijo, nos vemos, papá, voy yo a ver por aquí. Y se fue por allá, hermanos, y dice que se fue a un pueblo o a una ciudad donde había muchas cosas en que divertirse. Y entonces, hermanos, ya empezó a vivir perdidamente, gastándose el dinero, hermanos, que había recibido como herencia. Pero como todas las cosas, tanto como el dinero, se acaban, y se le acabó el dinero. Y luego hubo una gran hambre en aquella población donde él estaba, y no sabía hacer nada el pobre, pues era el hijo del patrón. Bueno, pues entonces ya no sabía dónde encontrar trabajo, y por allá se le acercó uno y lo vio y le dijo, platicaron, dice, pues es que yo quiero trabajar. Muy bien, ¿qué sabes hacer? Pues no sé hacer nada, pero bueno, muy bien, dice, tengo un trabajito, ¿podrías cuidar mis marranos? Y dijo, sí, yo creo cuidar marranos sí puedo. Bueno, pues entonces ya lo llevó a cuidar a sus marranos. Y cuando ya estaba en eso, hermanos, él quería quitarle del hambre que tenía, quería quitarle su comida a los marranos para comérsela a él. Y entonces fue cuando pensó, hermanos, cuando pensó en la gracia. Pero aún así él estaba pensando que su padre le iba a poner un correctivo duro, fuerte. Y por eso él pedía que ya fuera como último de los jornaleros y que no fuera su hijo ya. Muy bien. Pero cuando llegó, hermanos, a la casa, cuando llegó a la hacienda, se llevó la sorpresa. Que el papá, cuando lo vio, se bajó del balcón, corrió a su encuentro en el camino, lo abrazó y lo besó y se sintió feliz. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre ni siquiera lo oyó. Le dijo a los sirvientes que estaban ahí, preparen el baño, manden a traer al peluquero, ven, traigan esto, traigan lo otro, búsquenle ropa limpia y todas esas cosas. Y por fin, hermanos, lo volvió a transformar en su hijo. Y le dijo a todos, traigan el becerro más bonito que hay, el más gordo, lo vamos a matar, porque mi hijo se había perdido y ya lo encontré. Creí que estaba muerto y pienso que ya resucitó. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, hermanos, la ley decía que sí le debía de poner un correctivo. Él mismo estaba de acuerdo que su padre le pusiera un correctivo, pero la gracia dijo que no. La gracia dijo, no, hijo, te voy a vestir como mi hijo y vamos a hacer fiesta porque ya te encontré.
¿Se dan cuenta? Ese es nuestro Señor Jesucristo, el que aunque lleguemos con muchas cosas, nos dice, te perdono, hijo, ya no lo vuelvas a hacer, vete y ya no lo vuelvas a hacer. Esa es la gracia. Muy bien, ese es un ejemplo. Vamos a ver otro, hermanos. Vamos a leer también San Lucas, pero el capítulo 19, en los versos del 1 al 10. San Lucas capítulo 19, otro ejemplo de la ley y la gracia. Y dice así, en San Lucas 19, en los versos del 1 al 10. Dice de esta manera: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, la gente de aquellos tiempos, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, como oía los cuchicheos de las gentes por ahí, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo vino, aquí se estaba haciendo esa transformación. La gente estaba viviendo bajo la ley, y en los momentos que no se encontraban con Cristo, la ley caía sobre las personas, hermanos, y los despedazaba, los acababa, los mataba. Pero si estaba Cristo por ahí, hermanos, entonces Cristo es el que es la gracia, y entonces los salvaba de que cayeran bajo la ley, y así fue. Entonces, cuando Zaqueo se dio cuenta de lo que había hecho y cuánto dinero se había robado, porque él era el que cobraba los impuestos, hermanos, entonces dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ajá, muy bien. Y si aquí ahorita hay alguno que yo le haya cobrado de más, le devuelvo 4 veces lo que le cobré. Cuando oyó esto, Cristo dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si Cristo decía, hermanos, que era perdonado ese hombre, aunque toda la demás gente estuviera en que no, que se hiciera algo fuerte para que entendiera a este Zaqueo, pero Cristo dijo: no. Está bien con que ya dio la mitad de los bienes para los pobres, está bien con que ya está arrepentido, y ahora entonces la salvación ha llegado a esta casa. ¿Correcto, hermanos? Bueno, número 2. Digo, hermanos, para que nos ubiquemos, y si estamos por ahí en algún lugarcito de estos, hermanos, sepamos que Cristo nos perdona. Cristo nos perdona. Él nunca, mientras se llegue el tiempo de la gracia esté pasando, nunca nos va a castigar Cristo, hermanos. Después de que termine el tiempo de la gracia y se venga el juicio y usted no ha pedido perdón, entonces sí va a usted caer en el juicio. Pero mientras sea la oportunidad de la gracia, usted se va a encontrar con Cristo, y Cristo, en su grande amor y en su grande misericordia, le va a decir: te perdono, vete y ya no lo vuelvas a hacer. ¿Correcto? Muy bien. La salvación ha llegado a esta casa. Ejemplo número 3. San Juan capítulo 8, en los versos del 1 al 11. San Juan capítulo 8, en los versos del 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor, hermanos, en San Juan capítulo 8, en los versos del 1 al 11. Vamos a ver, hermanos. Vamos a ver, hermanos. San Juan capítulo 8, en los versos del 1 al 11. Dice así, hermanos, les leo el relato. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana
volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, que eran los encargados de ver cómo estaba la ley, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijo: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Oigan bien el 5, hermanos. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Hermanos, no piensen ustedes, hermanos, que todos los pastores estamos, hermanos, limpiecitos ante Cristo. Estas gentes, hermanos, eran de los religiosos de aquel tiempo. Eran de los religiosos de aquel tiempo. Y entonces, hermanos, sentían que tenían ellos el poder en su mano y que ya iban a matar a esa mujer. Ya le habían dicho a todos los demás que agarraran piedras, la llevaban al lugar indicado, ahí la iban a poner, todos le aventaban piedras hasta que la mataban. Cuando la llevaron con Cristo, como que Cristo no oía y él seguía escribiendo en tierra. Y le preguntaron, Entonces, insistiendo en preguntarle, se enderezó él y dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Allí habían religiosos, hermanos. Habían de esos que siempre estaban en el templo y que estaban orando en las esquinas de las casas, de las cuadras, hermanos, y todo eso. Pero cuando el Señor Jesucristo dijo esto: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Yo creo, hermanos, que los fariseos y los saduceos y demás religiones que habían eran los que le tenían que aventar la piedra primero. Pero dice aquí, hermanos, que ninguno se atrevió, hermanos, en arrojarle una piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, hasta los más chiquitos. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Correcto, hermanos? Que si le han dejado a los fariseos que ejecuten la ley, ¿qué hubieran hecho? Pues la llevan a la pobre mujer y conforme se escapó el otro, porque dice que lo encontraron en el acto mismo de adulterio. Y el otro, como buen hombre, se echó a correr y dejó a la mujer ahí con todo el paquete. Bueno, pues ya la llevaban para matarla. Pero se encontró con Cristo y entonces le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Y yo creo que si esa mujer la volvían a encontrar los religiosos por ahí, ya no le decían nada. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando ellos pudieron haber hablado, el Señor Jesucristo les dijo: Si estás limpio de pecado, arrójale la primera piedra. Y como el Señor Jesucristo sabe todas las cosas y puede estudiar nuestros pensamientos y puede conocer nuestros sentimientos, pues no había quien se pusiera con él. Y ya no le hicieron nada a la mujer. Cristo la había perdonado. ¿Correcto, hermanos? Bueno. Número 4, ejemplo número 4. Lo encontramos en San Mateo capítulo 7, en los versos 13 y 14. San Mateo capítulo 7, en los versos 13 y 14. San Mateo capítulo 7, en los versos 13 y 14. Muy bien. Y dice así, hermanos, oigan bien. ¿Sí están ahí, hermanos? Gracias a Dios. Dice así: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, hermanos, en aquel tiempo nuestro Señor Jesucristo, cuando andaba evangelizando y cuando andaba hablando del reino de los cielos, dijo esto, hermanos, que todos teníamos que entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así es que entonces, hermanos, cuando se trata de esto y de nosotros, principalmente cuando no conocemos el camino de Dios, entonces, hermanos, es bien facilito entrar por la puerta ancha. Y allí podemos hacer lo que nosotros quieramos porque es nuestra vida, ¿verdad, hermanos? No, amén, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida nos las dio Dios y Él nos las está prestando nomás y un día nos las va a quitar, hermanos. Bueno, entonces, hermanos, pero así decimos a nuestros papás cuando a veces nos quieren llamar la atención, les decimos, tú ya viviste tu vida, papá, tú ya viviste tu vida, mamá, ahora déjame a mí vivir la mía, Pero si el papá, hermanos, ya empezó a conocer el Evangelio, dice, no, hijo, no es tu vida, esa vida te la dio Dios y al ratito te la va a recoger, te la va a quitar y ¿qué va a hacer de ti? Pero como no sabe el papá tampoco, pues, hermanos, con eso se lo callan. Tú ya viviste tu vida, ahora déjame vivir la mía. No, hermanos, no es así. Bueno, pero nos aconseja el Señor Jesucristo y nos dice, hermanos, que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida o a la salvación, y pocos son los que la hallan. Y la puerta es ancha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Pero ¿saben qué, hermanos? Que en el camino ancho nadie nos dice nada. Y nosotros caminamos a nuestro gusto, probando esto, probando lo otro, probando lo demás allá. Todo lo que el diablo nos pone, hermanos, nos los probamos y nos sabe muy sabroso y todo está bien, hermanos. Y al parecer todo marcha bien, hermanos. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, que nos pone, hermanos, en ¿cómo puedo decir, hermanos? En esta prueba, nos dice, hermanos, que en el camino angostito, hermanos, en el camino angostito, no se camina muy fácil, pero es el único camino que lleva al cielo. Y nosotros queremos ir al cielo, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que sí queremos ir al cielo? Ay, con qué tristeza lo dicen. El cielo es bien más bonito. Les voy a platicar algo que ya se los dije alguna ocasión porque se me vino a la mente. Hubieron 3 jóvenes que se fueron al cielo, pensando, hermanos, que en el cielo todo estaba bonito. Y se fueron al cielo. Y ya cuando llegaron al cielo, los recibieron los ángeles de por ahí y les dieron órdenes que les enseñaran el cielo. Y ahí empezaron a enseñarle por acá, todo lo que hay en el cielo, todo le empezaron a enseñar. Y todo estaba bonito, hermanos, todo muy ceremonioso y todo les parecía bonito. Pero cuando salieron al balcón como para descansar de ver tantas cosas que hay en el cielo, se asomaron al balcón, hermanos, y oyeron por allá en unas nubes que había una fiesta, y que estaban tocando de esa música guapachosa que hay en ocasiones, hermanos. Y estaban, y que dicen ustedes, oye, se oye bien bonito allá, sí, ¿qué será allá? Y el ángel que les andaba enseñando le dijeron, oye, ¿qué cosa es allá donde oímos esa música? Dice, allá es el infierno. Pero como se oía bien bonita la música, dijeron los 3 chamacos que habían llegado al cielo, pues nosotros queremos ir al infierno. ¿De veras? Sí, nosotros queremos ir al infierno. Bueno, ahorita, espérenme tantito. Se metió por ahí, hermanos, agarró un teléfono, suponiendo que hubiera teléfonos en el cielo, agarró un teléfono. Bueno, ¿con quién hablo? Estás hablando al infierno. Muy bien. Es que aquí hay 3 muchachos aquí en el cielo que se quieren ir al infierno. Queremos que vengan por ellos. Y dijo el que estaba contestando, sí, ahorita mando. No sé si era el mero diablo o algún telefonista diablo.
ahorita mando por ellos. Y ya ahí vienen unos diablos. Y ya que llegan ahí, dice, estos son los que se quieran ir al infierno. Bueno, los quedaron viendo. ¿Ustedes quieren ir al infierno? Sí, está bien. Vámonos, vámonos. Uy, se fueron recontentos. Ay, iban, habla y habla, platica y platica. Y esto y aquello y el otro. Y a lo mejor iban diciendo, ¿te acuerdas aquella vez cuando fuimos a los 15 años de la vecina y esto y aquello? No, sí, pero la otra fiesta estuvo mucho mejor. Bueno, ahí iban caminando. Y cuando se dieron cuenta ya habían pasado a donde estaba la música, ya habían caminado más para allá, y que le dicen a los diablos, oye, pues ¿a dónde nos llevas? Pues al infierno, ¿no dijeron que al infierno quieren ir? Sí, pero el infierno ya lo pasamos, está allá, donde está la música. Y dice, le dijeron los diablos riéndose, dice, eso nomás es un gancho para que toda la gente se quiera ir para el infierno. Pero ahorita van a ver lo que es el infierno. No, nosotros queremos ir allá, nada. A mí me dijeron que los lleve al infierno y al infierno los llevo. Y cuando ya vieron lo que era el infierno, diferente a la música, porque esas cosas que nos pone el diablo efectivamente son un gancho, hermanos, para que allá nos sientamos contentos y esto y aquello y lo otro, y bueno, en fin. De todos modos, hermanos, la palabra del Señor, que siempre es efectiva, entonces nos dice, hermanos, nos dice que la gracia, hermanos, nos dice que el camino de Cristo no es un camino cómodo, no es un camino cómodo, pero es un camino seguro para que lleguemos al cielo. ¿Ustedes qué dicen, hermanos? Porque ahorita también pueden escoger, hermanos. Ahorita también pueden escoger. Sí, aquí. Pero si dirige la hermana Areli. Hermanos. Habían de ir a ver a otras iglesias. Hermanos. Ahí ya hasta la música es a son de cumbia. Bueno, aquí no, hermanos. Aquí esto es lo que sabemos hacer, hermanos, y no es muy cómodo, pero es el único camino que nos lleva al cielo. Y otra cosa importante que les quiero decir, y esta iglesia es la que va a llevar al cielo a todos los que se hagan fieles en esta iglesia. Oigan lo que les digo, porque si se van a las otras iglesias donde hay baile, a donde hay esto, donde hay aplausos, a donde sacan el pañuelo cuando el toro ya lo mataron y le cortaron rabo y oreja, y todos sacan su pañuelo blanco. ¿Sí han visto eso? Y todos le aplauden. Mató al toro, le cortó rabo y oreja. Hermanos, aquí no. Pero este es el único camino. Y esta iglesia, hermanos, esta iglesia es la única, hermanos, que se compromete a llevar al cielo a todos los que crean en Cristo Jesús como su Salvador. Hermanos, pero pues ya ven cómo estamos. Pero de veras que este es lo único. Hermanos, les digo esto y después de esto ya concluimos. Hermanos, cuando íbamos a comenzar todo esto, yo no sé por qué razones estaba yo interesado en que ya se echara a andar el movimiento, porque fue un movimiento que se separó de allá de los Estados Unidos, se separó y ya se volvió mexicano. Y entonces, hermanos, mi suegra y mi mujer, la hermana Julia, me decían a mí, Pepe, vamos a pasarnos con las asambleas. Allá es otro movimiento grande y ya adoran de otra manera. Porque el hermano que se vino para acá con este movimiento fue porque allá en Estados Unidos ya estaban metiendo la danza. Y él no estuvo de acuerdo. Y entonces les dijo, como él pertenecía allá, les dijo, yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes están tratando. Y le dijeron todos los de allá, pues si no estás de acuerdo, pues ya sabes el camino. Pues sí, está bien. Se levantó, cogió su Biblia, su beliz que tenía, y se vino para acá y le empezó a decir a los de aquí que ya no pertenecíamos a Estados Unidos. No, que ya no pertenecíamos a la Iglesia de Dios, porque se llamaba Iglesia de Dios Evangelio Completo. Y la esposa del hermano Maximino nos los dijo a nosotros, los congregantes que estábamos ahí. No sé quién está aquí, si Ruth a lo mejor se acuerde de eso, pero creo que no. Y no vino ahora la hermana Conchita.
Pero bueno, a los que estábamos ahí nos dijo la hermana Ángela: hermanos, les quiero decir una cosa, ya no pertenecemos a la iglesia de Dios. Y yo, hermanos, que ven que siempre se me colga cada babosada, perdónenme la palabra, que le digo: ya no, hermana. Dice: no. Le digo: entonces ahora pertenecemos a la iglesia del diablo. No, hermano, dice, le estoy diciendo. Bueno, pero ese es mi modo de ser, hermanos. Ya voy a morir y miren, todavía está. Bueno, entonces, hermanos, lo único que les quiero decir, este movimiento se separó de allá, porque allá querían hacer esto y aquello y lo otro y esto otro más. Y cuando llegó y se empezó a formar, principalmente el hermano Enrique Castilla y yo, cuando platicábamos, decíamos: nosotros tenemos la sana doctrina. Y él me decía: sí, Pepe, es cierto, tenemos la sana doctrina. Ajá. Pero apenas pasaron 40 años, hermanos, y la sana doctrina de nosotros ya se está distorsionando, hermanos. Y somos muy poquitos los que tratamos de ajustarnos a la sana doctrina, porque aquí mismo en esta iglesia ya hay personas, hermanos, que ya no les gusta la sana doctrina y se quieren ir con el gancho ese de que el infierno es bonito, hermanos. Pero no, el infierno no es bonito, hermanos. Y este es el único camino que nos puede llevar al cielo si lo caminamos como dice la palabra. Si no lo caminamos como dice la palabra, ni lo piensen, hermanos, ni lo piensen. Pero si nosotros caminamos como dice la palabra, entonces tengan la plena seguridad que vamos a llegar al cielo. No es un camino cómodo, no es un camino en el que vayamos chiflando o vayamos, pero este es el único camino que nos lleva al cielo, hermanos. Así, por lo tanto, yo les digo, mis hermanos, hermanos, que les estoy diciendo, lo puse para que todos hiciéramos oración ahorita. Hermanos, la gracia, o sea, el camino de Cristo, no es un camino cómodo, pero es un camino seguro para que podamos llegar al cielo. Si no queremos orar mucho, hermanos, nomás repetimos esto, pensando nosotros, hermanos, que el camino de Cristo no es un camino cómodo, pero es un camino seguro para que podamos llegar al cielo. Si así lo creen, hermanos. Pero si tienen algunas otras palabras que decirle al Señor, pues vamos a decírselas. Vamos a ponernos en pie. Si alguno puede por ahí en su lugar hincarse, está bien, hermanos. Y si no, de pie hacemos la oración, hermanos. Si usted, hermano, tiene algo que contarle al Señor, que algo de que darle gracias, pues dele gracias, hermano. Dele gracias. Y si no, hermanos, pues repita nomás esta oración tan chiquitita, hermanos, que la hice. Hermanos, la gracia, o sea, el camino de Cristo, no es un camino cómodo, pero es un camino seguro para llegar al cielo. Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia en estos momentos, divino Dios Todopoderoso, para decirte, Señor, que nosotros encontramos el verdadero camino, Señor, no como Tomás, que no sabía dónde ibas y no sabía cómo llegar a donde tú ibas. Y tú le dijiste, Señor: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Padre Santo, con esas palabras nosotros hemos caminado hasta ahora y he tratado, divino Señor Dios, que la gente, divino Señor, conozca la verdadera doctrina, Señor del cielo. No vamos a distorsionarla, Señor del cielo. No vamos a cambiarle, no vamos a quitarle, no vamos a ponerle, Señor, sino tal como está escrita en tu palabra, Señor, así la vamos a seguir predicando, Señor bendito. Y te pido, divino Señor Dios Todopoderoso, que cada uno de mis hermanos que estén aquí, poderoso Dios, si de otra manera quieren llegar al cielo, aquí no es entonces, Señor, que busquen otro lugar. Pero si sí quieren llegar al cielo, este no es un camino cómodo. Este es un camino, Señor Dios Todopoderoso, el que tú recorriste desde el palacio de Poncio Pilatos hasta el monte Calvario. Este es el camino que nosotros tenemos que recorrer, divino Dios. Te pido por mis hermanos que me oyeron a hoy, Dios bendito. Y si hay oportunidad de que después me oigan otros hermanos, Señor, te pido que les des la inteligencia suficiente para que puedan, divino Señor Dios y Todopoderoso, distinguir
Divino Señor, entre los caminos que pueden llevarnos al cielo, entre la forma en que podemos llegar al cielo, Divino Dios Todopoderoso. Ayuda a mis hermanos, Señor bendito. Ayuda a mis hermanas, poderoso Padre. De tal manera, Señor bendito, que si tu palabra nos dice, Divino Señor Dios, que las cosas que nosotros consideramos como alegres, como bonitas, que nos hacen sentir bien, Divino Dios, Padre Santo, esas cosas, Divino Señor Dios, no conducen a la vida eterna. La vida eterna, Divino Señor Dios, dice tu palabra, Señor. Del reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan, Divino Señor. Padre, ayuda a mis hermanos que me oyeron hoy en este día y, Señor del cielo, entre la ley y la gracia hay mucha diferencia, Señor. Pero hoy estamos viviendo en la gracia, Señor bendito, y en esta gracia es en la que vamos a llegar, Divino Señor, por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, poderoso Padre. Bendito sea tu nombre, Señor, y gracias, Divino Señor Dios, por esta meditación de tu palabra. Que mis hermanos se lleven bien grabado en su cabecita y en su corazoncito, Divino Señor Dios, que el camino tuyo, Divino Dios, para llegar al cielo no es un camino cómodo, poderoso Señor, pero este es el camino que nos conduce a la vida eterna. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, pongo en tus santas y benditas manos, Padre, a toda esta congregación que me oyó hoy en este día, Señor, y aún a los otros, Divino Señor, que no me han oído y que si van a oír después, Señor bendito, que Padre Santo nos decidamos a caminar en el camino que lleva a la vida eterna. Gracias, Señor,